Bueno, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro curso de inmersión. Hoy en nuestro tercer día le tenemos a la doctora Alicia Vareiro que nos va a estar hablando de la evaluación de los músculos oculares externos y al doctor Gabriel Ojeda que nos va a hablar de cómo examinar el segmento posterior del ojo. Gracias a todos por compartir con nosotros y realmente gracias sobre todo a los disertantes porque todos los días aprendemos de ellos. Entonces le presento a la doctora Alicia Vareiro, ella es subespecialista en oftalmopediatría y estrabismo y actualmente se desempeña como médica de planta en la Fundación Visión. Entonces, Alicia, te damos la palabra. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias a toda la comisión directiva de la SPO, principalmente al comité científico que se encargó de organizar esto. Muchas gracias por permitirme compartir un poco de lo poco que sé. Voy a bajar un poco acá mi video porque ya. Bueno, entonces, además de hablar de hacer un pequeño resumen de lo que es la anatomía y de cómo se evalúan los músculos extraoculares, también quise presentarles unas recomendaciones de cómo estudiar estrabismo, porque como estrabismo es algo oftalmológico y neurológico también, muchas veces es sumamente difícil entender, o sea que es difícil entender toda la vida luego. Y las cosas más básicas se pueden aprender muy tarde si es que no tenemos una manera un poco estructurada para poder estudiar. Entonces, les preparé unas recomendaciones para poder facilitar. Bueno, esta tabla nosotros vamos a utilizar como referencia, pero vamos a ir viendo también unos dibujos. Vamos a hablar de los 6 músculos que se encargan de mover el ojo. En algunas bibliografías también le incluyen como músculo extraocular al elevador del párpado superior porque tiene origen anatómico, embriológico común con otros músculos que mueven propiamente el ojo, pero nosotros vamos a hablar específicamente de los 6 músculos extraoculares que mueven el ojo, los rectos y los oblicuos. Respecto al origen, sabemos que casi todos los músculos, excepto uno, se originan en el vértice de la órbita a partir de un anillo cartilaginoso o tendinoso que se llama anillo de Sim, a través del cual pasan varias estructuras que entran y salen de la órbita. Los músculos forman como un cono que van a ir a envolver el ojo, excepto el oblicuo inferior que se inicia en el piso anteromedial de la órbita, en el hueso maxilar, y se dirige hacia afuera y hacia atrás posteriormente. Respecto a lo que se denomina la inserción, es importante diferenciar, no sé si pueden ver el cursor del mouse porque yo voy a estar señalando muchas cosas. Solamente los rectos horizontales, que son el medial y el lateral, tienen una inserción francamente vertical una vez que tocan el globo ocular, o sea, nos estamos refiriendo a esto, a la disposición que adopta el tendón del músculo que viene a insertarse en el ojo es completamente vertical, solamente en el recto medial y el recto lateral. Por ese motivo, por cómo se inserta en el ojo, estos rectos tienen solamente una acción. El recto medial que es abductor y el recto lateral que es el recto medial aductor y el lateral abductor. A diferencia de todos los otros músculos, que son los rectos verticales y los oblicuos, que tienen una manera oblicua de insertarse en el globo ocular. Aquí vemos mejor un dibujo que representa eso, ¿verdad? El recto superior y el inferior tienen la parte medial más cerca del limbo que la parte lateral. Lo mismo ocurre con el recto inferior. Además, podemos aprovechar este dibujo para mencionar el espiral de Tilox, que es una mnemotecnia para que recordemos la distancia que se encuentran los rectos del limbo. O sea, esa es la referencia anatómica que nosotros empleamos al momento de operar estrabismo. Le encontramos a los rectos de acuerdo a la distancia que le estamos buscando en el limbo. Entonces, recto medial
se encuentra a aproximadamente 5 milímetros del limbo. Luego nos vamos para abajo. El recto inferior aproximadamente a 6 en el medio, ¿verdad? O sea que ahí te muestran este dibujo de acuerdo al borde del recto, pero en general entonces a 6 milímetros, el recto lateral a 6,5 y el recto superior a 7 milímetros aproximadamente. Sin embargo, los músculos oblicuos nosotros no le encontramos a partir del limbo como referencia, sino que le encontramos buscándole cerca de los músculos rectos con los cuales se relaciona cada oblicuo. El oblicuo superior, por ejemplo, es un músculo que, viniendo del vértice de la órbita, se dirige a la parte superinterna, se da la vuelta por la tróclea, ya se inicia como tendón por detrás de la tróclea, atraviesa y se va hacia el ojo, pasando por debajo del recto superior. Y ahí es donde nosotros le encontramos al oblicuo superior aproximadamente 2 milímetros por detrás del borde nasal del recto superior y aproximadamente a 5 milímetros por detrás de su borde temporal. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque en la cirugía de estrabismo, el acceso que tenemos al oblicuo superior puede ser por nasal o por temporal. Sin embargo, el oblicuo inferior, bueno, dijimos que se origina en la parte anteromedial de la órbita y se dirige hacia atrás del ojo, pasando también por debajo del recto superior, y esa es una mnemotecnia, que los dos oblicuos pasan por debajo de los rectos con los que se relacionan, ¿verdad? Entonces, el oblicuo inferior pasa entre el recto inferior y la órbita y se dirige hacia atrás. Cuando se va para atrás, nosotros le vamos a encontrar a este músculo a aproximadamente 10 milímetros del borde inferior del recto lateral, o sea que está bastante por detrás, ¿verdad? Entonces, los rectos horizontales se les encuentra a partir de referencias del limbo y a los oblicuos se les encuentra a partir de referencias de los rectos con los que se relacionan. Otra de las cosas que es importante mencionar es a qué me refiero con arco de contacto. El arco de contacto es la porción del músculo que toca la esclera, pero que aún no se inserta anatómicamente. Entonces, podemos hablar de una inserción fisiológica y de una inserción anatómica. Todo esto que estábamos mencionando anteriormente, que es la distancia en que se encuentra cada músculo del limbo, es la inserción anatómica, pero la inserción fisiológica del músculo se refiere a la porción del mismo que realmente consigue rotar al globo ocular. Ahí podemos ver en la figura B que cuando el ojo está mirando hacia la izquierda, el músculo, acá no podemos saber nosotros bien si estamos frente al ojo derecho o al izquierdo, por eso hablo así. Entonces, cuando el ojo está mirando hacia la izquierda, en la figura B, el músculo que está hacia la derecha le toca mucho al ojo, o sea que incluso ya le empieza a tocar por detrás del ecuador. Y ahí, en esa posición del ojo, es que este músculo puede contraerse y rotar al globo ocular hacia esa dirección. ¿Y por qué es importante hablar del arco de contacto? Porque teniendo conocimiento de cuál es la porción del músculo que actúa moviendo el ojo, nosotros podemos operar este músculo. Es decir, si yo elimino completamente este arco de contacto, debilitando al músculo, soltando su inserción original y llevándole para atrás en una cirugía de debilitamiento, que la más común es el retroceso en el caso de los rectos horizontales, yo puedo terminar por eliminar el arco de contacto y ese músculo ya no va a tener acción rotadora sobre el globo ocular. Entonces, cuando estudiamos nosotros anatomía de los músculos extraoculares, prestar mucha atención a la definición de lo que es el arco de contacto y cuál es el arco de contacto de cada músculo, porque eso nos va a delimitar límites quirúrgicos en cada uno de ellos, que es diferente para cada uno. Recordando la inervación,
yo creo que es más fácil mencionar que el recto lateral está inervado por el sexto nervio, el oblicuo superior por el cuarto nervio y los demás músculos por el tercero. En esta figura también podemos apreciar que vasos sanguíneos, los vasos musculares que le irrigan a los músculos rectos, son todas ramas de la arteria oftálmica y vienen dos ramitas musculares por cada músculo, excepto para el recto lateral que tiene solamente una ramita. Y estas ramas musculares a su vez desprenden otras ramas que son las arterias ciliares anteriores que perforan la esclerótica y se dirigen al círculo arterial mayor del iris. Por ese motivo, también la cantidad de músculos rectos que nosotros podemos operar en una cirugía de estrabismo está limitado. Nosotros no podemos tocar más de 2 músculos rectos en una misma cirugía porque puedo tener una complicación que se llama isquemia del segmento anterior, ¿verdad? O sea, que se muere el iris porque ya no le llegan más su vascularización. Si nosotros operamos más de 2 rectos horizontales, más de 2 rectos en realidad, todos los rectos. Bueno, entonces, aquí en este dibujito estamos viendo la parte posterior del globo ocular. Aquí está el nervio óptico, ¿verdad? Y este dibujo es para mencionar ciertos reparos anatómicos que tenemos que tener de los músculos oblicuos, porque ambos van a dirigirse a la parte posterior del globo ocular. En la figura de la izquierda podemos verle al recto superior levantado, que es este músculo rojito, y el tendón del oblicuo superior, cómo viene a insertarse en la parte posterior del ojo. Y podemos ver lo que veníamos diciendo, que del borde nasal del recto superior, el tendón del oblicuo lo podemos encontrar a aproximadamente 2 milímetros y del borde temporal del recto superior lo encontramos a aproximadamente 5 milímetros. Aquí, respecto al oblicuo inferior, tenemos esta referencia que dice 4,15, el borde más cercano del nervio óptico del oblicuo inferior se encuentra a 4 o 5 milímetros aproximadamente del nervio óptico y se encuentra a aproximadamente 1 milímetro de la salida de una de las venas vorticosas y se lo puede encontrar a 10 milímetros aproximadamente del borde inferior del recto lateral, que es el que está aquí levantado, este músculo que está como remangado hacia la derecha. Entonces, cuando estamos manejando oblicuo superior y oblicuo inferior, cuando vamos a hablar de cirugía, tenemos que tener cuidado al manejar esto porque estamos cerca de estructuras muy nobles. Además, aquí este 0,99 milímetros, en esa zona está la mácula y la fovea. Entonces, es siempre una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el oblicuo que está relacionado con la mácula? Que es el oblicuo inferior. Bueno, ahora hablando de las acciones de los músculos extraoculares, tenemos que diferenciar que cuando decimos acciones, no estamos refiriéndonos a la posición diagnóstica de cada músculo. Entonces, respecto a las acciones, los músculos horizontales, el recto medial y el recto lateral, tienen solamente una acción, porque recordemos la manera que tienen estos músculos de insertarse en el ojo, que tienen una inserción completamente vertical. Entonces, el medial solo puede aducir y el lateral solamente puede abducir. Sin embargo, todos los otros músculos tienen inserciones oblicuas. Eso es lo que les permite tener diferentes acciones, ¿verdad? Y como mnemotecnia yo suelo emplear lo siguiente, ¿verdad? Nosotros sabemos que la acción principal del recto inferior es la depresión y la acción principal del recto superior es la elevación. Y cuando hablamos de acciones principales de los oblicuos, son acciones torsoras, ¿verdad? El oblicuo inferior es exciclotorsor y el oblicuo superior es inciclotorsor. Ambos rectos son aductores, hablando de los rectos verticales, y ambos oblicuos son abductores. Ambos músculos superiores, tanto el recto superior como el oblicuo superior, son intorsores y ambos músculos inferiores son exciclotorsores.
Bueno, ahora vamos a pasar ya a hablar de la posición diagnóstica de los músculos. Entonces, para evaluarle a los músculos extraoculares, nosotros le pedimos al paciente que siga un estímulo en todas las posiciones de la mirada que sean diagnósticas. Cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que realice el movimiento con ambos ojos hacia la misma dirección y hacia el mismo sentido, estamos evaluando versiones. Y las versiones son los que nosotros estamos evaluando en este cuadro, cuando lo hacemos mirar al paciente en las diferentes posiciones de la mirada. Las vergencias son también movimientos binoculares en la misma dirección, pero tienen diferente sentido. O sea, la convergencia y la divergencia son las vergencias. Cuando nosotros este es un ejercicio que hay que practicar. Es difícil mirar y memorizar de una vez, pero es algo que tenemos que en la consulta cuando estamos viendo pacientes y tenemos un poquitito de tiempo, tenemos que ensayar esto, ¿verdad? Cuando el paciente está mirando acá arriba, en la posición, en esta posición, o sea, arriba y a su derecha, ¿qué músculos yo estoy evaluando en el ojo derecho y qué músculo evalúo en el ojo izquierdo? Y antes de seguir con este ejercicio, me gustaría responder una pregunta que yo me había hecho cuando leía esto por primera vez y yo decía, ¿por qué si el oblicuo inferior es un músculo abductor, porque recordemos que los oblicuos son abductores, yo le evalúo al oblicuo inferior en aducción? Y lo mismo yo encontraba como pregunta en casi todos los músculos que no eran los rectos horizontales, ¿verdad? Y eso se explica por lo siguiente. Eh, los músculos que no son los rectos horizontales tienen una línea de acción que no coincide con el eje visual. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta figura que la línea de acción de este recto superior forma un ángulo de 23 grados con el eje visual. Entonces, cuando yo le puedo alinear al ojo, o sea, la posición de la mirada con la línea de acción de ese músculo, que es en el caso de la segunda figura, acá nosotros vemos esta línea negra sería la pared medial de la órbita, porque aquí está el oblicuo superior que está superomedial en la órbita, ¿verdad? Entonces, cuando yo le estoy llevando al ojo a la abducción y le hago coincidir a mi eje visual con la línea de acción de este músculo, es que yo obtengo su acción principal aislada, ¿verdad? En este caso, por eso es que en abducción y en la mirada arriba es que yo estoy evaluando el recto superior y en la mirada abajo le estoy evaluando al recto inferior. Y lo mismo ocurre con los músculos oblicuos. Ellos forman, o sea que en el caso del oblicuo superior, nosotros hablamos de su línea de acción solamente del tendón reflejo. El tendón directo es el que sale del vértice de la órbita y va hasta la tróclea, ¿verdad? Desde la tróclea hasta el ojo estamos hablando del tendón reflejo y ese es el que tiene una acción sobre el globo ocular. Y este tendón forma con el eje visual un ángulo de 51 a 53 grados. Por ese motivo, cuando yo le alineo a mi eje visual con el tendón del oblicuo superior y el oblicuo inferior, es que yo puedo aislar su acción y saber que en el ojo derecho, cuando yo le hago mirar al paciente hacia arriba en aducción, yo le estoy evaluando solamente al oblicuo inferior en esa posición de la mirada. El oblicuo inferior es elevador en esa posición de la mirada. Respecto a la terminología, es muy importante para que podamos entendernos, porque muchas veces al no entender bien a qué se refiere cada término en nuestra biología podemos cometer algunos errores, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre tropia y foria? La tropia es un estrabismo manifiesto y la foria es un estrabismo latente. La gran mayoría de la población sana tiene forias, aproximadamente el 80%. El tipo de estrabismo que se suele prestar mucha confusión es un tipo de estrabismo que se llama exotropia intermitente. ¿Y por qué se llama exotropia? Porque tiene
descompensaciones espontáneas. El paciente tiene momentos de ortoposición. ¿Qué es ortoposición? Cuando la mirada, cuando ambos ojos están alineados en todas las posiciones de la mirada. Eso es una ortotropia, ¿verdad? Y una heterotropia son los estrabismos. Un tipo de estrabismo que siempre se confunde en la terminología es la exoforia con la exotropia intermitente. La exotropia intermitente tiene momentos de desviación espontánea visibles por la familia. Entonces ya no es una foria. La foria nunca es un motivo de consulta como tal. El paciente no te dice yo veo un desvío. Si el paciente o el familiar te hablan de que ven desvíos, aunque en ese momento de la consulta nosotros no veamos un desvío, tenemos que proceder a buscar ese desvío. Probablemente sea una tropia, pero sea una tropia intermitente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comitancia e incomitancia? Un desvío comitante es el que tiene la misma cantidad de desvío en dioptrías prismáticas en cualquier posición de la mirada y en cualquier punto de fijación. La incomitancia ocurre en diferentes situaciones. Un desvío, por ejemplo, puede tener diferente medida en la mirada, arriba y abajo, entonces ahí nosotros estamos hablando de incomitancia según la posición de la mirada. A veces tienen diferentes cantidades de desvío cuando el paciente mira de lejos o de cerca. Entonces ahí este estrabismo tiene una incomitancia según el punto de fijación y también a veces el desvío mide diferentes dioptrías prismáticas según el paciente esté mirando, fijando con un ojo o fijando con el otro. Esa es una característica muy particular de un tipo de desvío que se llama desviación vertical disociada, ¿verdad? Entonces, la presencia de incomitancias nos puede permitir llegar a diagnósticos. Por eso es tan importante hablar de la terminología en estrabismo. Entonces, ya decíamos cuál es la diferencia entre un estrabismo permanente e intermitente. Esto se refiere a la permanencia en el tiempo. Si el paciente todo el día tiene el ojo desviado, es un desvío permanente, pero si desvía por momentos, pero este desvío es visible, ya sea por el paciente o la familia, es un estrabismo intermitente. Es alternante cuando el paciente puede cambiar espontáneamente la fijación. A veces desvía al derecho, a veces desvía al izquierdo. Quiere decir que probablemente este paciente tenga una buena agudeza visual o por lo menos una agudeza visual parecida entre ambos ojos, por eso puede fijar con uno o fijar con otro. He visto algunas veces diagnósticos por ejemplo, endotropias alternante cuando el paciente tiene un ojo ambliope. Si un paciente ve mal con un ojo, este paciente no puede fijar con ese ojo. Entonces, no puede ser alternante. En ese caso tenemos un desvío que tiene un ojo fijador y desvía solamente el otro ojo. Entonces, ahí estaría correcto decir, por ejemplo, exotropia o endotropia de tal ojo. Alternante es posible solamente cuando el paciente ve bien con ambos ojos y cuando espontáneamente usa uno u otro para fijar. Y el estrabismo puede ser secundario cuando es consecuencia de una patología ocular que baja la visión de ese ojo. Por ejemplo, una cicatriz macular, una catarata congénita. Es consecutivo cuando ocurre un desvío opuesto al desvío inicial luego de una cirugía. Por ejemplo, un paciente que tenía endotropia al nacer se opera y posteriormente queda con una exodesviación. En ese caso hablamos de un desvío consecutivo. Y residual cuando un desvío operamos y quedó con menos desvío, pero quedó todavía con un poco del desvío. Antes era una endotropia de 50, le operamos y queda con una endotropia de 10, ese es un desvío residual. Bueno, cuando estamos estudiando cada tipo de estrabismo, es importante recordar, como todo, ¿verdad? La anatomía, las características fisiológicas de los movimientos oculares y lo que es la fisiología de todo el aparato visual y del sentido de la vista, porque es importante saber que si bien la visión y los movimientos oculares son cosas diferentes, influyen uno sobre el otro. Si yo tengo un desvío,
este desvío va a interferir en mi visión, ya sea provocando diplopía, confusión, supresión, ambliopía. Entonces, finalmente, un desvío no tratado influye sobre la agudeza visual. Y una persona que tiene mala agudeza visual puede terminar teniendo un desvío. Entonces, por ese motivo son cosas que se tienen que estudiar juntas. Cuando leemos sobre un desvío, vamos a tener que cada tipo de desvío tiene ciertas características motoras que nos van a llevar al diagnóstico. ¿Y a qué me refiero con eso? A la medida del desvío, a las versiones, a las ducciones, que son movimientos monoculares, cómo se mide ese desvío, cuáles son las características de los movimientos oculares en cada tipo de desvío. Pero además tenemos características sensoriales, o sea, el sistema visual de una persona que tiene un desvío que se inició muy temprano en la vida, tiene que responder a ese desvío adaptándose para evitar la diplopía. Y la respuesta sensorial es diferente en cada tipo de desvío y en cada paciente, porque depende mucho también de la edad en la que empezó. Y las características sensoriales pueden ser ambliopía, fijación excéntrica, supresión, aumento de la amplitud de fusión, que es algo muy característico de las parálisis congénitas del cuarto nervio, es el aumento de la amplitud de fusión. Cuando hablamos entonces de tipo de estrabismos, hablamos de endotropias, exotropias, parálisis y estrabismos especiales. Dentro de cada uno de estos desvíos hay diferentes tipos y cada uno con características motoras y sensoriales que tenemos que hacer cuadros comparativos para poder muchas veces llegar al diagnóstico, y muchas veces, como toda la patología, como toda la medicina, es difícil llegar a un diagnóstico. Entonces, el secreto para poder tener una cirugía exitosa de una enfermedad que es no solamente visual, sino que también neurológica, consiste en agotar los conocimientos, tratar de unir todas las características de los desvíos, porque operar estrabismo no es difícil, pero lo que es un poco difícil es hacer el plan, qué es lo que vas a hacerle a cada paciente. Entonces, chicos, espero estar siempre ahí para todos. Por favor, me escriben, les hablo a los residentes de todas las instituciones, cualquier duda, las órdenes. Éxitos para el resto de sus carreras. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. De verdad es un tema un poco difícil para todos nosotros. Desde que estamos en la residencia hasta que terminamos es muy, muy complicado para nosotros de repente evaluar, pero una vez que uno se organiza y se ordena y aprende lo que nos mostraste, sobre todo de los tips así de las inserciones y cómo evaluar, se puede llegar a un diagnóstico. Y sobre todo, no olvidar pensar siempre que las causas del desvío pueden ser algunas otras, ¿verdad? Por ejemplo, como dijiste, una cicatriz macular, una lesión en la retina, una catarata o otras Así cosas mismo, que Fati. Así podríamos mismo. tratar. Bueno, entonces a continuación vamos a presentarle al doctor Gabriel Ojeda. Él es subespecialista en retina y vitrio, clínica y quirúrgica, y se desempeña como médico adjunto del Hospital Nacional de Itagua y del Instituto de Previsión Social. Buenas noches, Fátima. Hola a todos. Voy a renombrar mi Zoom. Perdón, no me fijé. Ahí. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si se escucha bien. ¿Está saliendo bien, Fátima? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a compartir. Ok. Bueno, ¿cómo están todos? Es un gusto estar presente en esta serie de charlas. Vamos a hablar esta noche del examen del segmento posterior. El
el segmento posterior, para ubicarnos de qué es lo que vamos a hablar, vamos a definirlo o a ubicarlo como la zona que se encuentra detrás del cristalino y la zona más posterior del ojo. Es toda esa zona que generalmente se le denomina segmento posterior, que incluye varias capas en realidad. Incluye una capa neurosensorial, que es la retina, una capa vascular y una capa más externa, que es la esclera, ¿verdad? En esta zona que vamos a estudiar, podemos mirarla en una gráfica como les mostré recién, o podemos mirarla de frente, que es lo que vamos a buscar, ¿verdad? O cómo veríamos el polo posterior o el segmento posterior. Si bien el segmento posterior no solo incluye el examen de retina, también incluiría las capas vasculares y demás, como dijimos, vamos a centrarnos nosotros en el examen, el examen visual de esa retina, pero tienen que saber que para estudiar el segmento posterior hay muchos equipos, muchos elementos de los que disponemos hoy día. Estuvieron hablando de eso ya con Agustín ayer fue así. Uno de ellos es el OCT, por ejemplo. Bueno, el que tienen arriba a la izquierda es un equipo de angiografía. Bueno, eso nos muestra básicamente la red vascular y una serie de cuestiones relacionadas con la vascularización o la exudación de los vasos. Tienen el equipo de OCT que vieron ayer cómo funciona, que básicamente es una tomografía de las capas de la retina, a un aumento y magnificación que es imposible verla de manera directa. Cuando no podemos acceder a la visualización directa del fondo de ojo, utilizamos la ecografía, que es otro elemento muy útil. Pero nosotros vamos a centrarnos básicamente en el examen directo, por decir una manera, o visual directo de la retina. Y para eso tenemos dos elementos. Uno de ellos está acá abajo, que es esto que parece un casco, que es el oftalmoscopio binocular indirecto. Y el otro elemento es la lámpara de hendidura, que muchos ya van a ver enseguida, no está en la imagen acá, pero es lo más común encontrar en un consultorio de oftalmología. Entonces, en cuanto a elementos de exploración son estos. Ciertamente estos equipos de tecnología mayor como el OCT, la ecografía, el angiógrafo, aparte de visualizar, realizan análisis con software muy actualizados que tienen una serie de mediciones que ahora no viene al caso hablar, porque vamos a centrarnos nosotros en la observación directa del fondo de ojo. Entonces necesitamos un equipo que básicamente va a ser el oftalmoscopio binocular indirecto o una lámpara de hendidura. Aparte de eso necesitamos un equipo que nos amplifique la imagen, porque lo que vamos a mirar está dentro del ojo y es imposible hurgar ahí si no tenés un elemento que magnifique esa imagen. Y esas van a ser las lupas. Las lupas básicamente son elementos ópticos que amplifican la imagen y producen y condensan la luz en un punto, ¿verdad? Que sería, y el punto de mejor visualización es lo que le llamamos el punto focal. Y también podemos tener equipos accesorios que capturan la imagen de lo que estamos viendo, pueden ser cámaras incorporadas a esos equipos que capturan imágenes o video, o incluso se le puede incorporar equipamiento para tratamiento, por ejemplo, un equipo de láser incorporado al equipo indirecto, van a ver después, para al mismo tiempo hacer un tratamiento. Estas son las lupas que le dije. Hay varias lupas, varios tipos y para varios usos, ¿sí? En general, podríamos dividir en dos grupos, para hacerlo fácil nomás. Las de contacto, que son las que se apoyan sobre el ojo, hay que poner una gotita de anestésico al ojo y se apoyan. Algunas necesitan un medio para quitar el aire entre la lupa y el ojo, y hay algunas que vienen que no necesitan esa sustancia como la que usamos en la ecografía, o si seguro que tiene idea de la ecografía abdominal, algo que pueda hacer contacto entre el ojo y la lupa. Y las otras lupas son las aéreas, o le decimos aéreas, que no se apoyan sobre el ojo, se sostienen con la mano frente al ojo. Vienen de diferentes dioptrías, que es la unidad de aumento que utilizamos. Y a ver si acá tenemos, no, en la siguiente, bueno, hay una donde les voy a mostrar. Tienen que saber que a mayor dioptría, o sea, una lupa, por ejemplo,
de 78 que ven ahí, o una de 90, les va a dar una imagen mucho más panorámica de todo el fondo de ojo, pero la imagen va a ser chiquita. O sea, van a ver todo el fondo de ojo, pero pequeño. Cuando van bajando las dioptrías a una, qué sé yo, de 20 dioptrías, la imagen va a ser grande, pero el campo de visión va a ser pequeño. Les muestro enseguida de qué es lo que les estoy hablando. Bueno, para examinar el fondo de ojo se podría ver con la pupila pequeña, pero es muy difícil. Yo les recomiendo que cuando están empezando, aprovechen todos los pacientes que se están dilatando para lo que sea, si se va a hacer un examen para refracción, una angioscopía, aprovechen los pacientes pediátricos que casi siempre se les dilata. Y de paso, o en la misma consulta, agarran un elemento de los que vamos a ver y empiezan a ver el fondo de ojo. De a poco se van a ir adaptando. El entrenamiento no es fácil, les digo bien, pero enseguida uno le toma la mano. Para ver un fondo de ojo, o sea, antes que nada tienen que saber qué es lo que vamos a ver, qué es lo que queremos ver. Tenemos que dilatar la pupila. Se utilizan midriáticos. Y esto es un esquema, no van a ver así, pero se supone que al dilatar la pupila y empezar a entrar al fondo de ojo, deberían ubicar estos elementos que les voy a señalar acá. Básicamente, la papila, que es la parte más anterior del nervio óptico, las arcadas vasculares, después podemos dividir esto en arcadas nasales o temporales, y la mácula. Y una serie de elementos patológicos que, bueno, van a ir viendo a poco, pero lo ideal es que se familiaricen con la anatomía, con lo normal. Una vez que dominan eso, el primer paso es encontrar algo que no está bien. Y a partir de ahí, entonces pueden ir investigando. Pero lo básico es saber evaluar un fondo de ojo normal. El tipo de imagen que van a ver en un fondo con estos equipos, con los dos que vamos a hablar, son imágenes reales, menores e invertidas. Son imágenes reales, menores, obviamente van a ser menores porque no puede ser el tamaño real, ¿verdad? E invertida. La parte esta de imagen invertida es la que genera a veces inconvenientes a la hora de manejarse, porque básicamente entiendan, todo lo que ven que está arriba, en realidad es abajo, todo lo que está a la derecha está a la izquierda. Entonces, eso con la práctica se va a ver. Vamos a ver unos esquemas, unos videos, vamos a aprovechar esto para ir visualizando. Pero básicamente, si entran a un fondo de ojo, estarían evaluando esto: el nervio óptico, la mácula y eventualmente, como les dije, algunas patologías. Bueno, acá es un esquema, un diagrama nada más para que vayan viendo, por ejemplo, las hemorragias que se pueden ver en el área macular, cerca de la fóvea, y eventualmente algunos vasos o una trama vascular o vasos anormales y demás. Pero lo primero que tienen que hacer es habituarse a un fondo de ojo normal. Entonces, a ver, hablamos entonces de que tenemos un equipo que nos ayuda a visualizar, un equipo de amplificación de imagen y y este es un diagrama, un esquema de cómo entrarían a un fondo de ojo y algunos elementos que tienen que ver. Ya es una cuestión más práctica. Acá voy a ir deteniendo para explicarles una cosita. Voy a retroceder y vean esto. Enseguida les muestro el indirecto cómo es las partes que tienen. Pero tienen que saber que para ver dentro de una cámara cerrada, como es el ojo, tienen que iluminar. Entonces, el indirecto va a lanzar un haz de luz, que va a ser que va a iluminar toda la cámara oscura, que es el polo posterior, perdón, el segmento posterior, la parte interna hacia donde está la retina. Y tienen dos imágenes van a producir, obviamente, una en cada ojo, ¿verdad? Esas imágenes se supone que tienen que converger. Así es como funcionaría. Este es el ojo del paciente y estos son los ojos del examinador. Entonces, si no tuvieran un elemento, como vieron recién, los haces correrían paralelo y no pueden. Necesitan un elemento que pueda condensar la imagen o la luz. La luz va a salir de acá, va a iluminar esto y ustedes necesitan ver. Pero es imposible que ustedes fusionen dentro a tan corta distancia y a una magnificación tan grande. Entonces necesitan una lupa que les condense la imagen. Y eso es lo que pasa acá. Fíjense esquemáticamente lo que pasa. Este elemento, que es el oftalmoscopio, tiene una serie de espejos que hace que
que la imagen que pasa a través del cristalino se vuelva a separar. Pero la lupa lo que hace es condensa sobre unos espejos que transmiten a otro par de espejos y llevan la imagen en paralelo. Ven dos imágenes en realidad, pero que ustedes fusionan, si tienen capacidad de fusionar, que es lo que se supone que tienen para poder hacer este tipo de exámenes, ¿verdad? Esta es la lupa, una muy común, que es la de 20 dioptrías, creo, que es la que utilizamos, que es la que les mostré. El examen en sí se hace así, es lo que hablamos, fusionar las imágenes y ver una sola en la superficie de la lupa. Acá ven a un paciente acostado, que es como tradicionalmente se evalúa al paciente, aunque hoy día van a ver mucho que se evalúa sentado. Es probablemente mucho más práctico, pero hay cierto tipo de exámenes que necesitamos acostarle al paciente, como van a ver ahora. Entonces, cuando tienen, esto es visto, un oftalmoscopio binocular indirecto. Esta es la fuente de luz y a través de estos orificios ustedes pueden ver. Entonces, si la pupila está dilatada, este espacio que queda acá, es decir, este tamaño es suficiente para ver. Si la pupila es pequeña, necesitan condensar dentro de la pupila, que entre la luz y salga la imagen. Entonces, el equipo tiene en la parte de abajo una perilla que puede acercar todos estos elementos. ¿Y para qué funciona? Para que todo esto pueda caer dentro de la pupila. Si se fijan acá, de vuelta, disculpen que esto, pero acá entonces dentro de la pupila cae el elemento que ilumina y pueden ver. Si esto no está así, la pupila es muy pequeña, o no iluminan dentro o ustedes ven el iris, no ingresan dentro de la cavidad. Bueno, este es el tema de las lupas que les dije. Ustedes van a interponer una lupa entre el ojo del examinador, que está acá, y el ojo del paciente. Cuanto menos dioptría tenga la lupa, la superficie que van a ver va a ser menor, pero la magnificación va a ser mayor. Cuando ustedes utilizan lupas de mayor dioptría, abarcan un campo mucho mayor, pero el tamaño de la imagen es menor. Esto de tener una visión panorámica ayuda mucho, sobre todo en niños, en prematuros, porque uno no tiene mucho tiempo para centrarse y quedarse mirando una imagen y necesita tener una visión rápida y panorámica de todo. Ahora, en un adulto, en alguien que colabora y quieren ver una imagen específica detenidamente, bueno, utilizan una lupa que les dé un gran aumento de esa zona, pero obviamente les muestra solo esa zona y no el resto. A ver. Les paso entonces, perdón. Disculpen. Acá quería adelantar. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, otra cosa bien práctica que tienen que saber a la hora de utilizar un oftalmoscopio binocular indirecto es, a ver si es que está en esta misma imagen o en la siguiente. Ok, en esta. Fíjense, este ya es el equipo colocado en la cabeza de un observador. Esto que está tocando se llama cabezal, es móvil. Se puede levantar, bajar, acercar o alejar. Lo ideal es que se coloque lo más cerca del ojo posible y se ajusta en esa posición. Cuando estén en su servicio van a agarrar el oftalmoscopio y se van a colocar. Al comienzo es complicado, pero tienen que ir ubicando. Uno mira a través de estos orificios que puede modificar y puede mover buscando la distancia interpupilar de cada examinador. Esa es la manera en la que normalmente acomodamos. Esto se acomoda por separado. Uno mira la imagen, puede cerrar un ojo y ver un dedo. Cierra el ojo y tiene que ubicar en el centro, iluminando. Luego hace lo mismo con el otro ojo. Cuando puede ubicar las dos imágenes a una distancia que queda del largo del brazo más o menos, entonces podría fusionar la imagen.
lo que están viendo acá es el elemento que acciona la luz. Varía con los modelos donde puede estar y la intensidad, pero básicamente esto controla la intensidad de la luz. Muchos modelos generalmente ya vienen con batería, son inalámbricos, algunos ya no traen cable y permite la movilidad del paciente, ¿verdad? Básicamente del examinador. Esto que ven acá que está señalando es un elemento que puede levantar o bajar la luz. Ahí, como ven, puede subir o bajar. Estos son detalles que tiene cada equipo. Podría variar un poquitito en un equipo y otro. Pero básicamente ayuda a acomodar y a tener una visión exacta. Esto que ven acá es el tamaño del haz. Esto es más grande y ilumina esta zona aproximadamente. Si es que ustedes van variando, pueden ir achicando el tamaño y puede servir cuando la pupila es pequeña, entonces para entrar a través de ese orificio. Acá tienen unos filtros. Normalmente se usa la luz blanca, ¿verdad? Pueden cambiar a una luz verde que les muestra mejor las fibras nerviosas y los vasos. La luz amarilla se usa habitualmente para el área macular, para que no moleste tanto y no encandile, no sature el área de los receptores maculares. Y la luz azul se utiliza como un filtro cuando se hace angiografía o cuando tiene un contraste dentro. Esta es una luz difuminada que se utiliza como atenuador para que no moleste tanto y se moviliza dentro del ojo. Bueno, esto que ven acá atrás es la batería normalmente que tienen algunos equipos y esta es la posición en la que se coloca. Algunos tienen este elemento que se coloca un par de espejos que le dicen teaching, que es para que el observador tenga unos ayudantes al lado y puedan mirar lo que está viendo el observador. Y acá arriba tiene colocado un equipo. Esto es un equipo de láser, aparentemente. Sí, un equipo de láser que está montado en el mismo indirecto para tratamiento en retinopatías de prematuro, diabéticos. Entonces, donde uno está viendo, también dispara unas de láser. Y también se le puede ubicar unas cámaras para captura y procesamiento de imagen. Entonces, lo que está viendo el examinador acá, se está viendo en un monitor. Bueno. Este es un video de un fellow de Utah que nos va a mostrar básicamente cómo ustedes deberían agarrar un indirecto, colocarse. Esto van a ver en las salas, en realidad se les va a explicar, pero quiero que tengan un primer contacto. Eso es lo que hizo primero, fue llevar la mano adelante para visualizar y empezar a acomodar todos esos parámetros que dijimos, la altura de la luz, la distancia interpupilar. Normalmente uno se coloca parado frente al paciente, le ayuda a abrir el párpado al paciente. En este caso no creo que vea mucho porque si se fijan bien no tiene la pupila dilatada. Pero me pareció muy atractivo el video, entonces les compartí para que puedan ver. Básicamente esa es la posición en la que se examina. A veces se puede, cuando la pupila está dilatada y uno quiere ver algún elemento más de la retina o que está muy en la periferia, uno se puede ayudar de algo que se llama indentador, que es un elemento que apoya sobre el ojo. Ahí van a ver. Se utiliza cuando uno busca lesiones muy periféricas en la retina o en prematuros o en general en niños. Normalmente se quiere examinar con indentador a un paciente acostado. Es muy difícil hacer este tipo de cosas con un paciente sentado, pero básicamente una indentación hace esto. Comprime el ojo de afuera y acerca hacia el centro la retina para que uno pueda verlo mejor. Bueno, ahora, ¿qué hace con lo que uno está viendo? Le puede ir contando a alguien que está al lado, pero básicamente hay que registrar de alguna manera. Esto es lo que se llama, se diseñó algo que se llama diagrama de lesiones. Es como un mapa, básicamente es un mapa. Hoy día van a ver que no se usa mucho, algunos usan un mapa mucho más esquemático de lo que era antes. Primero porque hay métodos de captura de imagen y grabación también que antes no se tenían, ¿verdad? Con videos, con fotos. Entonces pueden ver que en los consultorios no todos hacen este diagrama tan esquemático como se hacía antes, pero sí nos gusta mucho dibujar en retina.
por lo menos un esquema que nos dibuje el polo posterior, ubicamos la papila, la mácula y marcamos las lesiones. Entonces, ahí tiene un esquema de cómo se hace. Se divide por horas. El fondo de ojo se grafica el nervio, la mácula, y se van dibujando las lesiones. No les voy a confundir mucho ahora porque cada tipo de lesión tiene una nomenclatura o un símbolo con el que se grafica. Por decir, las marcas de láser se marcan con puntos, unas lesiones periféricas pueden ser con un entramado, los desgarros se pintan de rojo, los exudados se pintan de amarillo. Es decir, tienen una codificación que pueden ver después eso y como les digo, voy a alargar de balde si les digo ahora. La otra manera de examinar el fondo de ojo es a través de una lámpara de hendidura. Es la misma cosa, es decir, necesitan un equipo, esto reemplaza al indirecto, aunque la visión es binocular igualmente, pero en este caso el paciente tiene que posar su mentón y apoyar su frente en un equipo que se llama lámpara de hendidura. Este equipo tiene ventajas, o sea, cada equipo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Les muestro cómo funciona esto. Una lámpara de hendidura básicamente nos muestra, es un microscopio que nos va mostrando habitualmente el segmento anterior. Si queremos ver dentro del ojo, necesitamos una lupa que nos amplifique la imagen y nos condense esa imagen. Es importantísimo esto que señaló ahí, que el paciente esté bien ubicado. A veces esto de apoyar el mentón y la frente es fundamental. Las personas mayores a veces cuesta con los abuelos y un movimiento del paciente nos cambia y nos mueve muchísimo la imagen. Esto que ven acá es básicamente lo que se hace en el indirecto. Como tiene una visión binocular y hay un haz de luz en el medio, lo ideal es separar esto, la apertura de los puntos de convergencia. El aumento que van a ir viendo es medio generalmente y la intensidad de la luz media. O sea, pueden empezar así. Eso después, a medida que vayan haciendo, se van a habituar. Bueno, este es un esquema de qué es lo que van a ver. Esta es la lámpara de hendidura que tiene un haz de luz. Van a interponer una lupa y van a mirar a través de una pupila dilatada. Se supone que si ustedes mueven, acá voy a mover de nuevo, si el paciente mueve su ojo, se supone que van a recorrer el ojo en sí. Pero no se recomienda que el paciente mueva mucho el ojo porque no entiende lo que estamos haciendo y un movimiento desproporcionado les desenfoca la imagen y demás. Lo ideal es que el paciente deje quieto y que ustedes se muevan, ¿verdad? Esto es un procedimiento habitual. Entonces, se coloca normalmente el codo apoyado, o si no se alcanza, se coloca un posabrazo, se llama, y se interpone la lupa frente al ojo del paciente. La técnica habitual es alejar la lámpara de hendidura del paciente y enfocar la imagen sobre la lupa a buena distancia y se van acercando. Enfocan la imagen. A ver, acuérdense que la imagen es invertida, ¿eh? Todo lo que ven está al revés. Entonces, lámpara de hendidura en la mitad más o menos la lupa y el ojo. Primero acercan la lámpara hasta mantener una imagen nítida. Cuando se les borronea, se acercan un poquito más y aumentan la imagen. Luego se acercan de vuelta con la lámpara, siempre tratando de mantener una imagen nítida. Necesitan aumentar más y se van acercando hasta que van a encontrar el punto de mayor magnificación y nitidez. Entonces, ¿cómo se mueve el haz de luz dentro del ojo? Y básicamente pueden mover tres cosas. O pueden pedirle al paciente que mueva el ojo, como les dije, no es lo ideal. La otra opción, perdón, es que voy a apagar la cámara, perdón. Un segundo, creo que la señal no es muy buena. Denme un ratito.
Bueno, no sé si se sigue escuchando bien. Sí, se escucha muy bien. Ok, ahí paré la cámara porque parece que la señal no es buena. Avísame nomás, Fátima, si por ahí se entrecorta mucho, veo que hago. No te preocupes, vamos bien. Vamos bien, bueno. Les estaba diciendo que tenemos dos opciones, mover el ojo del paciente, tres en realidad. La otra es mover la lupa y la otra es mover la lámpara. Entonces, cuando movemos la lámpara dentro del ojo, tenemos un límite que es la pupila, ¿verdad? Llega hasta ahí más o menos. Podemos afinar el haz y llegamos hasta esa zona. Si queremos extender el campo de imagen, entonces hacemos estos movimientos. Primero, vamos a mover la lámpara. Llevamos hacia un costado hasta donde nos permite la pupila. Luego, movemos un poquito la lupa, perdón, hacia el costado, en este caso a la izquierda, y vuelve a llevarnos el haz. Eso nos permite mover de vuelta la lámpara. Todo esto nos está acercando hacia el centro. Parece medio complejo cuando explico así. Muchos se habrán perdido ya hace rato. Pero esto tiene que sentarse frente a la lámpara, la lupa y practicar. Practicar y practicar y practicar. Al comienzo no van a entender lo que pasa, se les va a borronear la imagen, se va a distorsionar, van a ver invertido, no van a entender si era arriba o abajo, pero no hay opción, es practicar y practicar únicamente. Esto muestra un esquema de cómo funciona el haz de luz dentro del ojo y cómo ustedes se pueden mover para abarcar todo el polo posterior. Entonces, hablando de las ventajas y desventajas de estas dos técnicas, la ventaja es la practicidad, el costo y la rapidez. ¿Qué significa esto? Que ustedes en un consultorio de oftalmología normalmente tienen una lámpara y una lupa de examen de 90 dioptrías o de 78, que son las que habitualmente utilizamos. Si bien tienen su costo, pueden tener a mano, pueden tener en el bolsillo. Un paciente ustedes le ven, le dilatan, al comienzo van con pupila dilatada, porque con la pupila no dilatada cuesta muchísimo y aparte se ve muy poco. Con la pupila dilatada, el paciente que le encuentran dilatado, le sientan y le ponen la lupa delante del ojo. Esa lupa ustedes van a tener en el bolsillo, siempre van a andar con eso. Entonces es como tener un directo en el consultorio. Entonces es práctico, es rápido y les puede salvar para un montón de cosas. Desventajas de estas dos prácticas. Bueno, y ventaja de costo les decía, bueno, porque no es lo mismo la visualización con esteropsia, que es lo que consiguen ustedes con visión de profundidad, y una visión directa en vivo del momento exacto, comparada, por ejemplo, con una foto de la retina que capta una cámara, un retinógrafo, por ejemplo. Si bien pueden analizar, aumentar, quitarle contraste, modificar las imágenes, tiene ciertas ventajas, pero el costo de un retinógrafo al lado de una lupa y una lámpara es muchísimas veces superior y no es algo que uno tenga en su consultorio habitualmente. Aparte, tiene sus ventajas y tiene sus usos, ¿verdad? De hecho, no le reemplaza uno a otro. Ahora, en cuanto a limitaciones, y bueno, necesita la colaboración del paciente. Por ejemplo, un paciente muy senil, un paciente con Parkinson o algún problema que no permita quedarse quieto, que no colabore porque no entiende el estudio. O sea, tiene sus limitaciones del lado del paciente. Las opacidades en medios limitan, obviamente. Una catarata total no nos deja ver adentro, una hemorragia vítrea tampoco, y ahí hay que recurrir a otros estudios, como la ecografía probablemente. Y lo otro es el entrenamiento. Tienes una curva así un poquito complicada, pero finalmente tampoco es imposible. Se trata de entrenarse nada más y uno consigue tener esas imágenes nítidas. Ahora que digo consigue tener unas imágenes nítidas, y eso no les mostré, hay una técnica que no sé si en algún momento van a hablar o ya vieron también, que se puede grabar con el teléfono. Sirve para registrar algunas imágenes, tiene también su curva de aprendizaje, pero en algún momento seguro que los que hacen prematuros utilizamos para documentar, pero tienen que entrenarse con el celular y la lupa, pueden obtener imágenes importantes del polo posterior también. Bueno, esta es la introducción a este
mundo de la retina, como le dicen, el oscuro y frío mundo de la retina, pero cómo conocer y saber cómo moverse ahí, ¿verdad? Eh, no tiene tantos secretos, pero hay que meterse dentro y practicar. No hay mucho por hacer. Bueno, con eso estamos, Fátima. No sé si hay alguna Sí, cosa más de la que quieran hablar no, la verdad, o quieran muchísimas preguntar. gracias, Gabriel. Yo no sé si alguien se anima a preguntar algo, sobre todo los residentes que están empezando. Ujú. Y les agradezco muchísimo, te agradezco a vos y le agradezco a Alicia por la clase porque son bien prácticas. Eh, Patologías en sí hay millones y esta Sí, clase es un curso de inmersión y lo que tenemos que aprender es lo básico y lo que es sí o sí necesario. Y uno de esos es exactamente cómo revisar los músculos extraoculares por un lado y el segmento posterior por el otro lado, porque a todos nos cuesta al inicio. Empezamos con todo ya el primer día de R1 y ya tenemos que ver sí, esto, no sabemos ni cómo prender la lámpara, no sabemos cómo tenemos que enfocar la luz, y el indirecto no sabemos ni para qué sirve, sino que y muchas veces el residente mayor le enseña al menor y así sucesivamente, pero con la práctica, no así tan esquemáticamente como nos mostraste, ¿verdad? Que esto sirve para esto, o sea que bastante algo espectacular. Y en cuanto a qué método es mejor, puedo hablar yo de retina porque, bueno, también es lo que me sí. dedico, ¿verdad? Y la verdad es que no hay, pero sí siempre sugerimos que para ver mácula es mejor usar la lámpara de hendidura con las lupas Sí. de biomicroscopía indirecta, que son las que mostraste de 90 y 78, que nos da una mayor magnificación y nos sirve para ver la periferia, a menos que usemos otro tipo de lupas, que son las de 3 espejos, que tiene otro espejo, como vamos a ver en otra ocasión, para revisar periferia. Y aprovechen los que están empezando cuando hagan guardia o cuando vean a un paciente, dilaten, porque al inicio es muy difícil ver sin dilatar. Dilaten y revísenle en la lámpara y revísenle con el indirecto, porque el indirecto es cuestión de práctica. Después ya tu cabeza ya da la vuelta derecha, izquierda, arriba, abajo de manera automática, pero al inicio sí ubicarnos es lo esencial. Y como dijo ayer Martín, la evaluación oftalmológica completa desde que entra el paciente hasta que sale sí o sí incluye mirarle el polo posterior, y ese polo posterior incluye el nervio óptico para ver que no tenga características sospechosas, porque como sabemos, el glaucoma es una enfermedad silenciosa, entonces se puede ir con una excavación de 0,9 y ver 20/20 y nosotros no le miramos el nervio y puede venir tiempo después con ceguera. Y en la mácula también, porque hay muchísimas alteraciones a nivel de la mácula. eh, Tanto en pacientes jóvenes como pacientes diabéticos, de todos. Entonces, sí o sí, eso por lo menos tenemos que aprender en nuestro manejo de oftalmólogos generales. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo o Martín quiere decir algo o Luis. Hola, hola. Hola Luis, ¿qué Yo tal? sí quiero decir Yo algo, sí, pero adelante Martín, o Gabriel, no sé quién no, habló. yo hablé, pero habla nomás Luis, sin problema. Sí, yo quería pedirle primero a Gabriel y felicitar a Alicia y a Gabriel también por sus clases. Si podría compartir él en un GIF o en un video ese esquema que puso de la visualización del polo posterior con la lámpara, así que se va acercando, que va enfocando, porque se va a hacer muy esquemático para todos los residentes. Ese, Sí, por supuesto. Eso. Y también decirle también a todos los residentes que, así como dijo la doctora Fátima recién, que ningún paciente puede irse sin que se le haya visto el fondo de ojo, y también todo paciente en algún momento de su vida tiene que tener un examen bajo dilatación del fondo de ojo, porque a veces le miramos más solamente el polo posterior en la consulta, a veces que es para refracción, pues en algún momento de su vida se le tiene que dilatar, es lo recomendable. Sí, Y eso sin era. problema. Voy a Adelante, Martín. pasarle después a Fátima, sin Súper. problema, Luis.
Gracias, Gabriel. Dos cositas nomás quiero decirles a los residentes, sobre todo bueno, a todos en realidad. Con el tema de empezar a practicar y a ver el fondo de ojo. Hay dos cosas que tienen que aprender que al comienzo parece complicado. Uno es decir, no veo. Ves la lesión, ves la rotura, ves el exudado. Si ven, genial. Y si no ven, digan, no veo. Y se busca la manera de que vean, bueno, ¿qué están haciendo mal? Y corregir, y ahí únicamente se va a poder ver. Nunca digan, sí veo, ahí. No. Si no ven, no ven, y se busca la manera de que puedan ver, ¿verdad? Se corrige la técnica y así únicamente van a avanzar. Y lo segundo, cuando empiezan a ver cosas adentro del ojo, la retina, no se desesperen, porque lo primero que suele pasar es que no saben cómo describir. Es blanco, no sé, es gris, pero es un puntito. Bueno, se describe cómo se ve, no se compliquen. Se observa un punto amarillo cerca de la fóvea, de un tamaño muy pequeño, próximo a un vaso. Se observa una gran mancha blanca en el polo posterior o sea, se describe así, no se compliquen. Describan como ven y no se van a equivocar. Porque a veces no les va a venir los términos exactos, así médicos, o clínicos, mejor dicho, para describir una lesión, por ejemplo, una exudación. Bueno, entonces se ve una lesión sobrelevada, blanquecina, ubicada en tal parte, de bordes borrosos. Bueno, semiología pura, no se compliquen y describan como ven, el color, el tamaño, porque al comienzo ese es un problema, uno se tranca en eso. Ven y no saben cómo decir, cómo describo eso, ¿verdad? Y se escribe como se ve, sin vuelta. Bueno, eso nomás ya quería decir. Gracias. Genial. Gabriel, Martín, sí, quería felicitarle nomás a ambos realmente y agradecerles sobre todo su tiempo y la dedicación que ponen para la preparación de estas charlas, ¿verdad? Que yo creo que son bastante útiles para todos nosotros, ¿verdad? Como dijo muy bien Fátima al comienzo, uno cuando entra en la residencia se puede sentir perdido, sobre todo tanto para la parte de examen de la motilidad ocular como el examen del segmento posterior, que son cosas que llevan mucha práctica para poder hacerlo bien. Pero nada, muchísimas gracias Gabriel y Alicia y bueno, saludos y buenas noches a todos.